Bueno, Gina, a mí me gustaría que empezáramos hablando del inicio y del final, no de cómo se realizó la película, sino no de la realización, sino de la película en sí misma y ese símbolo tan bello que deciden utilizar de las luciérnagas, ¿no? En 2017, el personaje que nos trae aquí utilizaba o hacía una instalación fotográfica que llamó La Noche y las Luciérnagas. Yo quisiera saber qué relación hay con esa instalación, el inicio que escogieron tan bello para la película, el final también, que conecta un poco como la historia y la hace metafórica. Sí, pues la metáfora de las luciérnagas fue una metáfora realmente tardía. Cuando ya teníamos la peli casi montada, como que sentíamos que, pues primero como que necesitábamos entender muchos elementos del personaje y tratar como de construir un hilo conductor, digamos, no tan obvio, que nos permitiera también entender la obra de Toro y lo que es él, ¿no? Y entonces fue muy bonito porque ya una vez teníamos la peli, no teníamos todavía la idea de las luciérnagas. El coeditor de la película un día trajo como esa idea a partir de un libro que se llama La supervivencia de las luciérnagas, de Didi Uberman. Ese libro pues es bellísimo y está inspirado en una carta de Pasolini que hablaba sobre una época muy turbia que era el fascismo y cómo, digamos, en medio de eso él veía que se desaparecían esas pequeñas luciérnagas, ¿no? Esos destellos, o sea, era un llamado pues de atención, ¿no? De urgencia. Y me parece muy bello después lo que hace Didi Uberman con ese concepto porque lo coge y lo empieza como a profundizar para entender como muchas apuestas sociales y muchas apuestas humanas pues que están escondidas, ¿no? Y que surgen Ujú. también en medio de escenarios supremamente adversos. Entonces nosotros empezamos como a retomar ese concepto y sentimos que para el caso de Toro era como perfecto, ¿sí? Como que Toro pues en su trabajo pues él logra efectivamente como en escenarios profundamente marginales y profundamente duros, él logra eh, encontrar una luz, unos destellos, ¿no? Y asimismo para nosotros Toro es esa luciérnaga que es desconocida, ¿no? Pero que no hay manera, o sea, también algo que me gusta como de la metáfora de las luciérnagas es que tal vez en el esplendor, cuando hay mucha luz, no puedes ver ciertas cosas. O sea, también mucha luz te enceguece. Entonces la película siento que celebra también esos lugares marginales, ¿no? Celebra esas oscuridades porque tal vez es en esas oscuridades donde esos destellos chiquitos que son efímeros, que son además como un azar hermoso, aparecen, ¿no? Y la película sí celebra eso, ¿no? Como que no se trata como de extrañar el esplendor, extrañar la luz, extrañar los grandes reflectores, sino todo lo contrario, ¿no? Rescatar esas pequeñas luciérnagas, celebrar esas oscuridades también, ¿no? Y bueno, y lo que preguntabas con respecto a la relación de ese concepto con la exposición y lo que hace todo lo de la instalación, la verdad fue un azar, porque después fue que dijimos, ay, mira, y también se conecta con lo de las luciérnagas, o sea, sí, no lo pensamos desde el principio. Ok. Fue como algo que se fue dando. Ok. Sí. Yo entiendo que fue un amigo en común que los relacionó y fue así como llegaron a Toro. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿En qué momento se dio? ¿Cuándo se dio? ¿Y cómo fue la propuesta para él de vamos a hacer una película? Pues Adri, que es la codirectora de la película, en el 2017 estaba haciendo un documental en la cárcel distrital, de un proceso como que estaban haciendo allá con la gente privada de la libertad, que era como una serie de talleres en torno a la fotografía y bueno, ella estaba como registrando todo ese proceso. Y estando allá, conoció a Toro porque él estaba dando clases en esa cárcel, o sea, hacía parte como de todo ese proceso. Entonces ella lo conoció y pues hablaron, ¿no? Porque pues ella grababa, estaba de profe, no sé qué. Y empezaron a hablar y pues Toro de por sí es un personaje como súper bacano, ¿sí? Como que ya uno puede sentarse a hablar y echar hora y bueno. Y bueno, hicieron como muy buena química y entonces empezaron a hablar y se dieron cuenta que Toro había sido un amigo muy lejano de un tío de Adri.
O sea, como que Adri, su tío siempre le había hablado de una persona con la que había vivido en España y un tipo como re loco, bla, pero o sea, ponle que 40 años atrás. Wow. Y ella tenía como ese personaje ahí y cuando empezó a hablar era como, ay, tú eres el amigo de mi tío, no sé qué. No, pues entonces estaba esa conexión ahí como muy fuerte, pero pues él también fue producto del azar. Después entonces Adri y yo trabajamos como desde hace varios años y tenemos como muy buena química para pensarnos proyectos y me dijo como, oye, no, conocí a un personaje súper chévere, tienes que verlos. Entonces me dijo, ven, pues visitémoslos. Yo dije, dale, pues como que yo vi algunas fotos, porque de hecho si tú buscas en Google aparecen algunas fotos de Toro. Entonces yo como que me interesé un poquito como la historia de él y yo, bueno, pues vamos y lo visitamos. Y fuimos a la casa de él, muy como con la idea de charlar y de ver hasta qué punto uno podía pensar en un documental. Y como que fue muy bacano porque pues entre Toro y yo también hubo mucha química desde el principio. Como que empezamos a hablar y hablar y hablar. Y él, pues en principio siento que era un poquito escéptico, pero pues él dispuesto, ¿sí? Como bueno, pues a ver pues, con qué sale. Y entonces pues ya llevamos la cámara, empezamos a grabar porque la peli empezó como un corto. O sea, nosotros dijimos, no, pues este man tiene una historia súper chévere, nos da para hacer un corto documental de su trabajo, de su obra, en fin. Am, y empezamos a grabar para hacer un teaser. Hicimos un teaser para buscar fondos para hacer ese corto y nos ganamos efectivamente la convocatoria. Y entonces ya empezamos como a grabar más y más y más y ya la peli ahí ya salió. Entiendo que ustedes rodaron durante 5 años, pero 5 años, decías, sin parar. Entonces, hablemos un poco de eso. Como te decía, empezó como un corto porque yo creo que nosotras teníamos una mirada muy ingenua de lo que era Toro, ¿no? Como que nosotros empezamos solamente interesadas en el artista y ya, y como en su trabajo, y pues realmente uno, si uno cuenta esa historia, solo se queda en ese nivel, te da para un corto, o sea, de hecho a él le habían hecho como unos videos muy sencillos, como decir, el de la cárcel, no sé qué, y era como coger las fotos y contar a grandes rasgos su historia. Lo que pasa es que cuando ya empezamos a descubrir, por ejemplo, su archivo inédito, ya es otra cosa, ya eso fue otro mundo, ya dijimos, o sea, no es solamente porque la obra finalmente es el 5% de su trabajo, o sea, la obra que se conoce como esos retratos es mínimo, o sea, porque es una curaduría que hicieron y son muy poquitas fotos. Las fotos que quedaron, que nosotros las trajimos de España, era otro mundo, o sea, nos mostró otra forma de ver a Toro, nos mostró otra manera también de lo que era su trabajo, su arte, su mirada. Entonces ahí fue que empezamos a decir, ah, no, esto es un largo, ¿no? También cuando nos dimos cuenta que valía la pena escarbar como en otras cosas de Toro, como en otras facetas, como pensarnos en quitar máscaras, ¿no? Ya empiezan a ver esas metáforas, ya dijimos, no, esto es un largo. Creo que en total no fueron totalmente 5 años, yo creo que fueron por ahí 3, casi 4 años rodando. Pero precisamente yo siento que lo bello que se logra en la película responde a eso, ¿sí? Como que no hay manera de uno encontrar unas profundidades humanas cuando tú lo retratas, creo yo, un día. ¿Sí me entiendes? Ahí aparece, o sea, en el ejercicio de observar, de tener paciencia, de construir una amistad, aparecen otras cosas, ¿sí? Y creo que eso responde al tiempo. También nos fuimos dando cuenta que valía la pena esperar. Y al final ya fue como que, ya cuando nosotros decidimos que había que terminar la peli, fue cuando nosotros ya empezamos a organizar el material y empezamos a hacer montajes. Y ya teniendo una estructura más o menos, ya decíamos, no, pues ya con esto contamos y ya sabíamos que teníamos que hacer como de pronto cosas muy chiquitas. Por ejemplo, hay un plano que es en un fondo negro y que es una proyección de retratos de Toro, Ajá. que es como un plano súper metafórico, apareció, fue lo último que rodamos, porque fue como en un momento en el que habíamos tal vez entendido la película, entendido cuál era la historia, de qué iba Qué lo que bello estábamos eso. haciendo. Y esa fue una imagen que dijimos, esto es una imagen de cierre bella, o sea, tenemos que hacerle un retrato a Toro, pero no cualquier retrato, ¿no? Esto que estamos conversando me lleva a otra parte bonita del proceso de ustedes también, y es el tema de las jerarquías, ¿no? Que habla uno en el cine y que lo dejan mostrar en la misma película. Este es un personaje súper poderoso, súper potente, que también tiene mucho carácter.
Yo sentí, también aprendí algo muy bello Ajá. haciendo la película porque bueno, Toro es Toro, o sea, Toro es dominante, Toro es una diva, Toro es un Ujú, cuidado pues de él, ¿no? Muy, es un vanidoso, en fin. ujú. Am, pero al mismo tiempo él es muy sensible Ok. y es muy respetuoso y es como que tiene muchos matices, ¿no? Como que es una faceta, pero hay otras. Y siento que con una persona así, si uno también se las juega, pues a ser dominante y a ver quién es más, ¿no? No funciona. Creo que aprendimos mucho también en un arte de la sutileza, que dirigir no necesariamente es tú mandar y como esas directrices, no, sino fluir. Y como, bueno, estás así bravo, pues dale, está bravo, pues no, yo no voy a dejar de grabar. O te voy a Ujú, seguir preguntando cosas. Y él se ujú. resiste, y bueno, en fin, encontramos como puntos medios, ¿no? En el proceso de hacer la peli. Am, y yo siento que también, no sé si se trató como de conducirlo a él, pero sí, como que las conversaciones eran muy importantes, ¿no? Preguntarle cosas que de pronto él no esperaba que le preguntáramos, trabajar con imágenes que él había dejado por allá en el olvido y nosotros recuperar, o sea, desacomodarlo, creo que esa fue una estrategia, ¿no? Desacomodarlo siempre. Ustedes deciden pues que va a haber un narrador que es en voz, que es una voz en off que corresponde a ustedes, que va es contando, siento yo, el proceso de ustedes, de la experiencia que han tenido con este personaje, ¿no? Él nunca pensamos hacer la película con una voz en off, ¿no? Además la voz en off es un Wow. recurso al que yo le tengo mucho respeto, Ujú, es muy difícil, o sea, de lo más difícil en la película fue hacer la voz en off, o sea, fue un proceso muy arduo, pero apareció cuando ya teníamos como te decía, que íbamos montando cosas ujú. y nos dimos cuenta que la peli de Toro by Toro, de solamente él hablando, Ajá. no era tan interesante. Como que había muchas cosas que él no mostraba, había muchas cosas que él no decía y que nosotras sabíamos. Entonces, ahí el productor nos dijo, no, pero ¿por qué no pensamos una voz en off? Ujú. Nosotros como hicimos muchos ejercicios, muchos experimentos y encontramos que podía ser como un contrarrelato de alguna manera en la película, porque una cosa es Toro, ¿no? Y Ujú. toda su puesta en escena y todo su carácter, y otra cosa somos nosotros que estábamos detrás de la cámara. Es muy Como cierto. que encontramos un diálogo que podía ser muy interesante. Ujú. Entonces fue también un proceso muy complejo porque hicimos muchas pruebas, como te digo, o sea, no, yo me demoré, yo creo que nos demoramos un año, ¿sabes? Escribiendo Wow. esa voz, grabando, regrabando, pensando, sí, sí, además porque si uno ajustaba algo de la voz, cambiaba el montaje también, o sea, era súper complejo. Siendo muy sincera, ahorita yo veo la peli y hay cosas de la voz que yo quitaría, por ejemplo. Pero la película también tiene otro recurso lo hace muy rico, que por supuesto es hacer uso de las fotografías de él para ayudar a contar esta historia ayudarla a contar de forma muy dinámica y utiliza el collage. Entonces ahí va, hablemos de ese otro recurso, hablemos de las animaciones, ¿no? Sí, pues esa escena en particular fue una arriesgada total, o sea, fue un riesgo porque es un registro que se sale como dentro de lo que veníamos haciendo, ¿no? Porque la puesta en escena era un cuarto oscuro, fotos que le iba a pegar, o sea, es más artificiosa tal vez que una conversación él estando sentado. Ujú. Pero esa escena surgió por una referencia de un autor que se llama Avi Warburg. Él tiene un libro increíble que hacía un método de investigación muy chévere con imágenes, que era coger fotos de diferentes estilos, de diferentes épocas, y empezaba como a unirlas, y hacía como unos collages así como grandísimos, y sobre eso construía unas asociaciones, y bueno, y tiene todo un trabajo como en torno a eso. Entonces, para mí esa fue una referencia muy bacana, porque queríamos como explorar una parte personal de Toro a partir de las fotos, pero la pregunta siempre era, ¿cómo hacemos para no quedarnos que él se siente como foto por foto y nos cuenta? O sea, que eso es súper aburrido. Exacto. Eh, Como que, ¿qué hacemos? Entonces salió eso y dijimos, no, pues arriesguémonos a ver cómo nos va. Y fue muy chévere, realmente fue un ejercicio muy bonito. Y eso también nos hizo como pensarnos que el archivo tocaba como arriesgarnos a explorar otras maneras de mostrar el archivo, ¿no? Como que no se trata solamente de poner una foto y ya,
sino que vale la pena intervenir el archivo, vale la pena juxtaponer imágenes, jugar, ¿no? Como que no se trata solamente de como ese purismo de la imagen, sino que nosotras estamos interpretando esas imágenes en la película. Entonces por eso también queríamos, de hecho si ves en la peli cada vez el archivo tratamos que se muestre de una manera distinta, de alguna manera, o sea, y hay un juego, como dices, de animaciones, de graficación, o sea, de varios temas. Entonces, esa exploración fue muy importante para nosotros y estamos muy contentas porque también siento que le da una vida al archivo que es la vida que sentimos que se merece, ¿no? Y el collage para mí sí fue como una gran herramienta, además porque collage hay diferentes tipos de collage y es muy bacano como poder guiarse por ese concepto, ¿no? Porque el collage te permite crear diálogos entre imágenes que inicialmente uno no creería, pero sí, y sale algo ahí nuevo, ¿sí? Te muestra algo. Hay partes que el collage nos construye una relación entre el presente y el pasado, por ejemplo, ¿no? Como un contraste. Bueno, eso lo hacemos en varios momentos. Hay momentos que queríamos que la parte que tú dices, que era cómo le dábamos este tono a contar la vida de Toro desde un lugar como dinámico, porque la vida de Toro no es tranquila. Entonces ahí aparece este recurso de animaciones y demás, que además no es usado en el documental, entonces nos parece muy chévere arriesgarnos, pues como que siempre hubo esa apuesta. Otra cosa muy chévere y muy importante en la película, que es la importancia del material de archivo. No hablemos de cuán difícil fue para ustedes y retador todo este material que ustedes encuentran y hacerlo sobresalir. Pues el archivo fue otro desafío que tampoco imaginamos que iba a ser así, pero también pues fue un desafío que lo agradezco, pero porque bueno, o sea, nosotros contamos con una abundancia de archivo, ¿no? Que es un privilegio total, pero también es muy exigente porque o sea, ahí en el documental decimos que eran más o menos 21.000 fotos inéditas, entonces organizar ese material, y bueno, y Toro también fue parte muy importante de ese proceso, porque nosotros teníamos, ese archivo era análogo, y Toro digitalizó casi todo, o sea, él se comprometió muchísimo con la película, y nosotros pues hicimos un ejercicio de curaduría que fue muy arduo, y fue como un ejercicio de mucha observación. Cuando empezamos a rodar, como a los meses, o sea, cuando empezamos a rodar, a los meses teníamos todo ese archivo. Entonces, como que hubo un ejercicio paralelo de rodar y explorar el archivo, porque además el archivo siempre fue una herramienta de conversación, ¿no? Como que llegarle a todo con las fotos y háblame de esta foto. Entonces eso nos daba como para como seguir y seguir y seguir, ¿no? ¿Qué experiencias sienten que les dejó trabajar este tipo de películas, con este tipo de historias y también desde los procesos mismos de realización, ¿no? De optimización de procesos, que sientan ustedes que ahorita les sirve o lo tienen en cuenta para sus nuevos proyectos? Yo siento que nosotras con Adri crecimos mucho como directoras, como realizadoras, en muchos sentidos, porque por un lado creo que nos enseñó a persistir, nos enseñó como a confiar en nuestra mirada, confiar como en la manera en la que vemos el mundo, tal vez, ¿no? Eso me parece que fue algo muy lindo de la película. Siento que también nos enseñó como a una cierta rigurosidad, ¿no? Como a no perder eso, y nosotras como que siento que es muy bonito trabajar con Adri porque nosotras tenemos como conversaciones, y la conversación es súper importante, ¿no? El ejercicio reflexivo de qué estamos sintiendo, de qué vemos, como de no quedarse uno en un nivel, sino por ejemplo lo que te decía el archivo es, bueno, tenemos estas fotos que son increíbles, pero busquemos algo más, o sea, no nos quedemos como mostrar la foto y ya, sino que, ¿qué le podemos buscar más? ¿Qué le podemos buscar más? ¿No? Como que siento que eso fue una gran lección de la peli, ¿no? Tratar de buscar siempre otra manera, otra cosa. Y una última, no sé si última, pero sí una última que pues quisiera compartir, es confiar mucho en los procesos que son largos, ¿no? Que a veces es muy difícil en el documental porque uno dice, no, y desfallece, y bueno, como que es fácil desfallecer, y lo abandono. Pero a veces esa paciencia es muy fructífera y creo mucho en eso, sobre todo si uno siente que hay algo ahí bacano, como que vale la pena tomarse el tiempo, o sea, el proyecto lo va a agradecer.
Para la etapa de promoción de la película, también hicieron algo que le deja siempre muchas experiencias a ustedes los directores y es el tema del crowdfunding, ¿no? Hicieron un Berkami, ¿cómo les fue y cómo fue como ese proceso? Ese proceso fue ya un poco tardío, ya estábamos como en una etapa de la peli final. Muy avanzada. Pues fue raro, sí, fue raro como, como pensar pues una campaña, no sé, o sea, fue una experiencia extraña. Creo que son procesos que además hay que pensarlos mucho más, o sea, y siento que fue más un proceso de aprendizaje más que grandes resultados, porque al final recogimos un dinero, pero los crowdfunding o ese en Berkami es como que si tú no logras la meta, no recibes nada. Así, si logras la mitad, no te dan la mitad, o sea, devuelven la plata a la gente porque tienes que llegar a la meta. ¿Cuál sientes tú o ustedes dos creen que es como el personaje, el mensaje principal, el que les gustaría con el que la gente se quedara cuando ven la película? Pues yo creo que eso es algo muy personal, o sea, como que yo no tendría como algo que yo diga, hoy quiero que les quede esto, no, o sea, creo que es algo muy libre, pero por ejemplo nos pasó algo muy bello en Argentina, que mostramos la película y había un público de gente mayor y yo la verdad no me imaginé que se fueran a quedar toda la película y se quedaron. Y entonces una señora dijo, es que lo que yo aprendí de esta película es que todos somos iguales. Y a mí eso ya, yo dije, que es esta hermosura, Ajá. ¿no? Como que, porque decía, es que Toro no ve los límites, o sea, Toro no ve la frontera, Toro no ve si eres lindo, si eres feo, si eres bueno, si eres malo, Toro no juzga, porque estamos hablando entre iguales. Y de alguna manera eso me pareció muy potente, como, pues no lo había pensado así, pero me encantó que ella llegara como a esa conclusión, ¿no? Como de valorar de pronto la vulnerabilidad, valorar y entender que los seres humanos pues estamos llenos de heridas también, ¿no? Y no tenemos que sentirnos apenados ni avergonzados por eso, sino que precisamente ahí está como la potencia de lo que somos los seres humanos, ¿no? De poder, a pesar de mil cosas complejas, encontrar belleza en eso también, en el dolor, encontrar belleza en la oscuridad, y entender y podernos conectar desde ahí, sin tener que ser perfectos, sin tener que nada, sino como encontrando de pronto unas relaciones más tranquilas, más honestas entre nosotros, los seres humanos. ¿Qué hay de la vida de Toro hoy en día? ¿Y cómo es Entonces, cómo ha continuado pues esa relación? sí, pues bueno, Adi está mucho más en contacto con Toro porque yo he tenido que viajar mucho, pero pues el contacto todavía está. Toro viene la otra semana, Qué chévere. porque la semana pues hacemos el estreno de la peli, entonces él va a estar acompañándonos en todo lo que implique ese estreno, como en las funciones, en conversatorios. Entonces estamos súper felices porque nosotros no lo vemos desde 2019. Entonces Wow. estamos como, porque él está en España. Entonces estamos súper emocionadas de verlo y de parcharnos, ¿no? De estar con él también. Y también él no ha visto la peli grande, pues, o sea, él la ha visto en computador. ¿Y Sí. qué sigue para ustedes? Pues nosotras, cada una está trabajando como por su lado, ahorita es un año muy activo, como, pero proyectos como individuales, porque Adi es más documentalista y yo trabajo más en ficción, como tú decías. Entonces en este momento de la vida como que estamos muy en proyectos paralelos, pero nosotras no perdemos el vínculo como que ni el propósito de trabajar juntas. Lo que pasa es que yo sí siento que nuestros procesos son más demorados, porque como tenemos procesos muy paralelos, pero al mismo tiempo tenemos ideas en común, gestionar esas ideas nos toman tiempo. Entonces como ya tenemos otro proyecto que están dando, ahí de a pocos, entonces ahí vamos, como que ya veremos en qué momento logramos sacar el otro proyecto adelante. Pues nada, Gina, agradecerte enormemente de nuevo por darnos este espacio en Cinevista.